estamos con la doctora Blanca Mendoza, del Instituto de Geofísica. ¿Nos puedes compartir qué fue lo que te llevó a estudiar ciencias, en particular ciencias espaciales? Claro, pues mira, a mí siempre desde que era niña me gustaban las cuestiones de las estrellas. Entonces yo empecé a leer muchas cosas sobre planetas, estrellas y siempre tuve ese interés. Y cuando ya estaba en la preparatoria y me puse a averiguar cómo estudiar estos temas, pues me enteré que primero tenía uno que ser físico. Y entonces así fue como entré a la Facultad de Ciencias a hacer la carrera de física y ya después hice el doctorado en cuestiones de física solar. Y cuando entré al Instituto de Geofísica empecé también trabajando con problemas específicamente de física solar, hasta que actualmente ahora lo que hago es estudiar el impacto de la actividad solar en el clima y en la biota. Entonces a mí siempre me gustaron los temas del espacio. Dentro de todo esto, ¿qué experiencia crees que te haya marcado en el ámbito profesional? Pues mira, las experiencias que tuve fueron las que contacto con algunos profesores que yo tuve en la preparatoria sobre todo. Ahí hubo contacto con profesores que estaban interesados en las ciencias y el tomar clase con ellos para mí fue yo creo que muy importante, porque eso terminó de animarme para entrar a estudiar física, que es la carrera que uno debe tener como base para adentrarse a muchos de los aspectos de las ciencias espaciales. Claro, las otras carreras pues son las ingenierías, ¿no? Pero yo creo que esas fueron las experiencias que más me motivaron a seguir una carrera en ciencias. ¿Qué hace la diferencia entre estudiar ciencias espaciales y, digamos, astronomía o qué relación existe? Pues la diferencia son primero los objetos de estudio. Los objetos de estudio de las ciencias espaciales pues son lo que está dentro de la heliosfera o dominio del Sol. Y lo que está dentro de la heliosfera o dominio del Sol pues es el Sol, los planetas con sus satélites, los cuerpos menores y también la llegada de cuerpos que están fuera de esto, como son cometas y como son unas partículas que son las más energéticas del universo, que se llaman rayos cósmicos. Entonces todo lo que se estudia dentro del dominio de la heliosfera es lo que se considera como las ciencias espaciales, así como las técnicas y los instrumentos que se desarrollan para alcanzar tal fin, para poder estudiar las ciencias espaciales. La astronomía pues tradicionalmente ha estudiado también planetas, pero no desde el punto de vista de las ciencias espaciales, sino digamos desde el punto de vista de ver sus movimientos de rotación y traslación. Y pues en México sobre todo pues se ha distinguido por hacer el estudio de cuerpos que están más allá de la heliosfera. Entonces en México es muy marcada la diferencia entre los objetos de estudio de las ciencias espaciales y de la astronomía. Y también pues hay técnicas, porque no es lo mismo estudiar cuestiones in situ, es decir, mandar un objeto que en el punto te está midiendo una serie de parámetros físicos importantes, a hacerlo a través de un telescopio del cual estás recibiendo pues radiación fundamentalmente, y ahora actualmente también es partículas, ¿no? Pero pues los instrumentos que uno puede utilizar para estudiar las ciencias espaciales pues son más y podemos tener mucha más información. Claro. ¿Y tu especialidad dentro de ciencias espaciales sería? La física solar, pero la aplicación del impacto de la actividad solar en el clima y en la biota. Es, digamos, la divulgación de todo este conocimiento al público en general, ¿qué tan importante es? Pues yo creo que es muy importante. Yo creo que en general la divulgación de la ciencia en nuestro país sobre todo es de máxima importancia, porque
necesitamos tener más jóvenes que se acerquen a las ciencias. Claro. Y el que se divulguen el quehacer científico y el que sepan ellos que en México se hace ciencia de primera y que hay hombres y mujeres que las hacen, yo creo que los motiva y los impulsa a que también ellos lo hagan, no piensen que la gran ciencia pues no se hace en este país y entonces pues tal vez opten por otras carreras. Yo creo que es muy importante hacer divulgación en ciencia para que los jóvenes se acerquen a la ciencia. Nos ha pasado con frecuencia que cuando hablamos de la agencia espacial, que nos quieren ver como la NASA, y la diferencia todavía es fuerte. Me imagino que muchos jóvenes piensan en estudios espaciales referidos a otras agencias o países, ¿no? Claro. Y entonces sí, habremos de hablar más de ciencias espaciales aquí en México. Claro, pues sí, las ciencias espaciales son ciencias muy caras, requieren de una inversión de muchos millones de dólares para que puedan hacerse estos lanzamientos de naves que han llegado incluso a la Luna, a Marte, o simplemente que están orbitando para hacer estudios o dar servicios de diferentes clases. Entonces, hay que tener en cuenta que pues nuestro país todavía no cuenta con esa clase de inversión por parte de los tomadores de decisiones. Entonces, en nuestro país pues no podemos pensar en que en un futuro cercano vamos a estar mandando astronautas o vamos a estar enviando grandes satélites a que vayan a posarse en Marte. Eso es algo que claro que quisiéramos que pasara, pero no va a pasar en los próximos 10 años. Pero por otro lado, hay muchas cuestiones de ciencias espaciales que se pueden desarrollar en tierra. Hay muchos observatorios que estudian el espacio que rodea nuestro planeta de una manera complementaria con lo que hacen los satélites. Aquí en la UNAM en particular, en el Instituto de Geofísica, pues somos los que tenemos el mayor número de observatorios que estudian el Sol y el medio interplanetario en tierra. Entonces, presentan retos tecnológicos también muy importantes, porque son observatorios que no son como los clásicos observatorios que perciben luz en el visible, sino que son observatorios en radio y son observatorios que detectan la llegada, por ejemplo, de rayos cósmicos. Entonces son observatorios que necesitan la concurrencia pues de una gran cantidad de científicos y técnicos que estén desarrollando todo lo que eso requiere. Por otro lado, también ya en la UNAM al menos se está desarrollando un satélite para poder lanzarlo y que este satélite lleve cargas que permitan hacer mediciones pues, de interés para el país. Y aquí también pues, se necesita la concurrencia de muchos especialistas. Entonces, en México las ciencias espaciales pues, tienen mucho futuro, tienen una gran cantidad de retos que tenemos que resolver con las condiciones que tenemos en el país. Entonces tenemos que generar muchas más ideas y ser mucho más ingeniosos, pues porque no tenemos las grandes cantidades de dinero con que se cuenta en otros países. Entonces son retos muy de frontera y muy importantes. Sí, he notado con gusto que en algunas preparatorias técnicas, sobre todo, algunas del UNAM, otras del Poli, los alumnos están interesados en hacer radiotelescopios solares, radioobservación, y con instrumentos muy sencillos, con antenas Yagi o inclusive con antenas para recepción de televisión, claro, de satélite, reconvertidas, lo están haciendo y se notan muy interesados, ¿no? ¿Qué les podrías decir a los jóvenes? Bueno, pues están las carreras porque, bueno, pues esas observaciones que ahora hacen, pues qué bueno que los motive, pero pues no se pueden quedar allí. Tienen que seguir estudiando carreras como las ingenierías, como química, como física, matemáticas, ciencias de la tierra. Esas son las carreras en donde ellos pueden empezar a adentrarse ya de manera más seria y profunda al estudio de las ciencias espaciales. Entonces, pues yo los invitaría a que vieran las opciones que esas licenciaturas tienen
en la UNAM y pues también por supuesto en el Politécnico y en las otras escuelas o instituciones de educación superior en donde las pueden seguir. Hay muchas carreras que tienen interés para las ciencias espaciales. Entonces, pues que prosigan con ese interés y que lo concreten estudiando carreras de ciencias o ingeniería. Claro, claro. Adicionalmente, la UNAM tiene la Red Universitaria Espacial, de la cual tú estás coordinando, y ahí, ¿qué pueden hacer los jóvenes? Pues mira, el objetivo de esta red es simplemente poner en contacto a los investigadores que están realizando ciencias espaciales en los diversos dependencias que tiene la UNAM para promover entre ellos una mayor colaboración, dado que el dinero no es suficiente, pues la opción es la colaboración. Pero por otro lado, por el lado de los estudiantes, de despertar el interés, pues ya realizamos el primer concurso universitario de Kansas, en donde participó una gran cantidad de grupos de estudiantes universitarios. Los Kansas pues son estos satélites enlatados, son dispositivos que efectúan todas las labores básicas que hace un satélite, pero dentro del volumen de una lata de refresco y claro, con un costo ínfimo comparado con lo que lo haría un satélite. Pero finalmente ya es una tecnología espacial y pues estamos ya a punto de organizar otro segundo concurso de CANSAT para los estudiantes universitarios. Y además el cohete sí representa un cierto problema para los CANSAT, lo que el cuadricóptero no, sí, porque los deforma, ¿no? Los deforma. Sí. En cambio el cuadricóptero no los deforma. Y ahí es un elemento menos de riesgo que finalmente no depende del equipo que está lanzando el CANSAT. Entonces nosotros hemos hecho un estudio de las posibles formas de lanzamiento, también incursionamos en ver lanzamientos con globo. Tenemos aquí globos que también suben varios kilómetros, y de probar todo esto decidimos que el lanzamiento con cuadricópteros era lo óptimo pues desde todos puntos de vista. Excelente. Y así es como hicimos el concurso. No, pues excelente. Y bueno, ya para terminar, ¿qué sigue para Blanca Mendoza en su camino? Pues yo creo que aquí el tema del impacto de la actividad solar en el clima pues es muy importante, el cambio climático. Creo yo que es la amenaza más fuerte a la que está enfrentando el género humano en este siglo, y tenemos que estudiarla desde todos los puntos de vista que sea posible. Uno de ellos pues es el rol, el papel que el Sol juega en alterar el clima terrestre, y pues es uno de los aspectos que yo estoy manejando. De hecho, pues por mis estudios pioneros en este campo, yo fui la única mexicana que participó trabajando en el volumen 1 del quinto reporte del IPCC. Los reportes del IPCC se publican cada 7 años y son los documentos más consultados y más citados en lo que concierne a todos los aspectos del cambio climático. Y el volumen 1 pues tiene que ver con las bases científicas del cambio climático. Y ahí fui yo la invitada y fui la única mexicana participando en este volumen, con mi contribución del efecto de la actividad solar precisamente en el clima. No, pues qué honor y qué gusto. Claro que sí. Pues muchas gracias. No, gracias por a ustedes. su tiempo, y estamos listos para el siguiente. Claro que sí. Muy bien. Yo considero que el esfuerzo que está haciendo la Agencia Espacial Mexicana a través de la revista Hacia el Espacio, de divulgación, pues es uno de sus esfuerzos más importantes, y pues yo envío un saludo muy cordial a todos los lectores de esta revista, que yo estoy segura de que la van a encontrar muy importante, muy estimulante y muy informativa, y pues yo felicito al equipo que la está haciendo porque es uno de los esfuerzos que más se deben hacer en cuestión de ciencia, la divulgación de la ciencia.